¿La danza macabra de la investigación, torpeza, estrategia o algo peor? Mis queridos sobrinos, después de haber navegado por las turbulentas aguas de la psique de quienes rodearon a Valeria, es hora de que esta tía, con su ojo clínico, ponga bajo el microscopio más potente a quienes tienen en sus manos la balanza de la justicia, o al menos, el deber de inclinarla hacia la verdad. Porque la forma en que se maneja una investigación, especialmente una tan mediática y con tantas aristas como esta, puede revelar tanto o más que la propia escena del crimen. Las horas doradas, el tiempo que huye y la evidencia que grita. En cualquier manual de criminología básica, sobrinos, se enseña que las primeras horas tras un suceso de esta naturaleza son oro molido. Son las horas doradas, donde las pistas están frescas, los recuerdos de los testigos más nítidos, y la escena del crimen aún conserva los susurros del horror. Pero en el caso de Valeria, ¿qué vemos? Un letargo que desespera, una aparente parsimonia en citar a declarar a las piezas clave, a esas que estaban ahí, en el epicentro del temblor, como Erika, o a quien, con sus mensajes, parece haber tejido la red final, como Vivian. La tía Mona se pregunta, con una suspicacia que me nace de las entrañas, ¿es esta lentitud una muestra de una estrategia investigativa tan sofisticada que escapa a nuestra comprensión, un intento de armar un rompecabezas perfecto en silencio para luego dar el zarpazo? ¿O estamos, y que me perdonen los bien pensados, ante una negligencia que raya en lo criminal, donde cada minuto perdido es una victoria para los culpables? Porque mientras se entrevista a una veintena de personas, quizás vecinos o curiosos, la información vital que reside en los dispositivos, y en la memoria de los más cercanos podría estar siendo alterada, contaminada o, peor aún, borrada para siempre. Zapopan, el paraíso vigilado que se hizo de la vista gorda. Nos cuentan que Zapopan es una joya de la opulencia, un municipio donde las cámaras de seguridad deberían ser más comunes que los baches en otras latitudes. Un verdadero gran hermano donde cada movimiento de ese auto blanco y esa motocicleta que, dicen, participaron en la huida, debería estar grabado desde 1000 ángulos. Entonces, ¿cómo es posible que surja la narrativa de que las cámaras del local de Valeria eran de baja calidad o inservibles? ¿Cómo, en el corazón de la tecnología y la riqueza, se puede argumentar una ceguera tan conveniente? Tu tía Mona, con su conocimiento que va más allá de lo evidente, sabe que incluso con imágenes no perfectas, la ciencia forense moderna, la antropometría, el análisis de patrones de movimiento, pueden extraer datos cruciales. ¿Acaso se ha agotado cada recurso tecnológico disponible, o estamos ante una excusa para justificar una falta de resultados? En un lugar donde la seguridad es un lujo que se paga caro, esta aparente falla en la vigilancia huele a podrido, sobrinos, como si alguien con el poder suficiente hubiera podido apretar un interruptor para apagar los ojos electrónicos de la ciudad justo en el momento crucial. Los ecos digitales silenciados, el festín perdido de los forenses. Y si las cámaras físicas nos dejan con dudas, ¿qué decir del universo digital que rodeaba a Valeria y su círculo? Hoy en día, sobrinos, los teléfonos celulares son las verdaderas cajas negras del alma humana. Valeria tenía dos, nos dicen. Erika y Vivian, los suyos. Imaginen la cantidad de información que reside ahí. No solo conversaciones de WhatsApp que, como bien nos ilustran los verdaderos sabuesos digitales, pueden recuperarse incluso 5 años atrás aunque hayan sido borradas. Estamos hablando de metadatos, de registros de llamadas, de geolocalizaciones, de historiales de navegación, de archivos temporales que guardan los susurros de cada clic. Una mente analítica superior, como la de su tía Mona, ve aquí no solo mensajes, sino patrones de conducta, redes de contacto, análisis de sentimientos que podrían dibujar el perfil psicológico de las amenazas que Valeria enfrentaba. ¿Y qué hay de esos videos con referencias al narcotráfico que desaparecieron del TikTok de Valeria como por arte de magia negra? ¿Quién tuvo el acceso y la premura para borrar esas huellas digitales tan comprometedoras? El no haber asegurado esos dispositivos desde el primer instante no es un descuido, es regalarle tiempo precioso a quienes quieren ocultar la verdad, es permitir un posible fraude procesal a gran escala. La profanación de la escena, cuando las pruebas se vuelven polvo. Y si el mundo digital es un tesoro, la escena física del crimen es el santuario de la investigación. Pero, ¿qué santuario puede ser si se permite que se contamine, que se convierta casi en una atracción de feria? El vaso de Starbucks, la bolsa de Miniso,
cada superficie que el asesino pudo haber rozado, cada fibra, cada cabello, es una biblioteca de información esperando ser leída por los expertos con sus polvos y sus reactivos. ¿Y la prueba de Harrison para detectar residuos de pólvora? Se realizó de inmediato a Erika, quien compartió esos últimos, fatales segundos con Valeria. Una prueba que pudo haber gritado si estaba lo suficientemente cerca de la detonación como para que la pólvora la besara. Que la zona fuera acordonada con la seriedad debida solo después de la aparición del ramo de perdón no es solo un error, es una invitación al desastre probatorio. Las flores del perdón, el circo para distraer al respetable. Y así llegamos, una vez más, a ese infame ramo. Su tía Mona, haciendo eco de las mentes más lúcidas que han opinado sobre esto, lo ve claro, es un distractor maestro. Una pieza teatral diseñada para alimentar el morbo mediático, para desviar recursos y atención, mientras la verdadera investigación, la que duele, la que podría destapar cloacas, se retrasa o se sabotea. El cóctel letal, heridas psicológicas en un mundo de peligros reales. Hemos hablado, y con mucha razón, de la envidia que pudre el alma, de la furia narcisista de un ex-amor despechado, de la intuición que se ignora, y del mal que se disfraza de cotidiano. Pero, ¿qué sucede, mis queridos, cuando todas estas heridas ocultas y patrones psicológicos tóxicos no se desarrollan en un jardín de rosas, sino en un terreno pantanoso, en ese mundo de relaciones peligrosas y dinero sucio que, según todos los indicios que me has soplado, sobrino, pudo haber sido el ecosistema de Valeria Márquez? Aquí es donde la psicología común se queda corta, y la tía Mona debe sacar su artillería pesada. La envidia que mata por un trono manchado. Pensemos en esa envidia relacional que pudo haber corroído a alguien como Vivian. Si el éxito y el brillo de Valeria no solo eran su carisma y sus seguidores, sino también su acceso a un estilo de vida opulento de orígenes turbios, entonces la envidia de su amiga ya no es solo por ser más bonita o popular. Es una envidia por el poder, por las conexiones, por los patrocinios que quizás venían de figuras siniestras. En un mundo así, querer ser Valeria no es solo un anhelo de imitación, es una ambición por ocupar su lugar en esa jerarquía oscura, por heredar sus contactos y sus beneficios. La traición, entonces, se convierte en una inversión, en una jugada para ascender en un escalafón donde la moral no existe, y la vida ajena es solo un peldaño. El peluche como marca y la insistencia para retenerla ya no son solo actos de maldad, son movimientos estratégicos en una partida de ajedrez criminal. El control del ex que protege secretos inconfesables. Analicemos de nuevo al exnovio, ese que Valeria misma señaló como una amenaza. Si esta relación estaba tejida con los hilos de ese dinero sucio o esas actividades peligrosas, su necesidad de control y su furia narcisista ante la ruptura adquieren una dimensión aterradora. Ya no se trata solo de un ego herido porque lo dejaron, no. Se trata de que Valeria, al alejarse, se convertía en un cabo suelto, en alguien que sabía demasiado, que podía hablar, que podía destruir reputaciones o, peor aún, destapar operaciones ilícitas. El castigo por la afrenta de ser expuesto o abandonado ya no es solo emocional, es una cuestión de supervivencia para él. Su silencio y su notoria ausencia después del trágico suceso podrían ser el eco del miedo de quien sabe que cualquier palabra de más lo hunde, o la fría indiferencia de quien ya resolvió el problema. La intuición anestesiada por la adrenalina del peligro, Valeria parecía tener esa mala espina, esa voz interna que le advertía. Pero, ¿cómo sobrevive la intuición en un ambiente donde el riesgo es la norma, donde la adrenalina de estar en la jugada puede ser adictiva, y donde las banderas rojas son parte del paisaje cotidiano? Si para mantener ese estilo de vida lujoso había que codearse con gente peligrosa, normalizar el miedo y la desconfianza se vuelve un mecanismo de defensa, uno muy peligroso. Ese quería dar la oportunidad, esa duda ante si algo era o no una amenaza real, en un contexto de alta peligrosidad, es como caminar con los ojos vendados por un campo minado. La romantización de lo tóxico, en este escenario, es el canto de sirena que la llevó directo a las rocas. El mal banalizado como regla del juego, en los círculos donde el dinero fluye sin preguntas sobre su origen, y donde el poder se ejerce sin escrúpulos, la banalización del mal no es una excepción, es la regla. El deshacerse de un problema, el silenciar a un testigo, el eliminar a un rival, pueden ser discutidos con la misma frialdad con la que se habla de una transacción comercial. La vida humana se cosifica, se vuelve un peón en un juego de poder. El ataque a Valeria, tan directo,
tan profesional en su ejecución, podría haber sido ordenado y planeado con una escalofriante normalidad por gente para quien estos trabajos son simplemente eso, trabajo. Esta combinación, sobrinos, de vulnerabilidades psicológicas internas y un entorno externo cargado de peligros reales y de una moralidad distorsionada, es la tormenta perfecta. Las heridas ocultas de Valeria la hicieron quizás más susceptible a los peligros reales que la acechaban, y esos peligros, a su vez, explotaron esas heridas hasta su máxima y fatal consecuencia. No es justificar, es entender la complejidad aterradora de cómo una joven pudo haber quedado atrapada en una espiral de la que no supo, o no pudo, escapar. Claro que sí, mi valiente sobrino. Seguimos adelante, porque aunque hemos metido el bisturí en casi todas las vísceras de este caso tan pútrido de Valeria Márquez, la verdad es que el hedor a misterio, y a preguntas sin respuesta todavía impregna el aire. Y tu tía Mona no es de las que dejan la autopsia a medias. El eco incesante de las dudas, un laberinto sin salida aparente. Hemos diseccionado con una precisión casi quirúrgica las posibles motivaciones de un exnovio carcomido por la furia y el ego herido. Hemos explorado las profundidades venenosas de la envidia relacional que pudo haber anidado en el corazón de una amiga como Vivian. Hemos analizado la inquietante pasividad o la posible complicidad de Erika, la testigo silenciosa. Nos hemos atrevido a señalar las sombras del crimen organizado, y cómo un estilo de vida riesgoso pudo haber sellado el destino de Valeria. Incluso hemos contemplado la aterradora posibilidad de que no fuera una sola mano, sino una conspiración de varias, la que aplaudió su caída. Pero, ¿qué nos queda al final de este recorrido por el infierno de las conjeturas, sobrinos? Nos queda un amargo sabor a incertidumbre, y una lista de preguntas que siguen golpeando como un martillo en la conciencia. ¿Quién o quiénes dieron realmente la orden final? A pesar de todos los perfiles y las posibles motivaciones, la identidad del cerebro o los cerebros detrás del sicario sigue siendo una nebulosa. ¿Fue un solo individuo consumido por una pasión oscura, o una organización que decidió eliminar una pieza incómoda del tablero? La verdad, me temo, podría estar enterrada bajo capas de miedo y complicidades. El verdadero porqué de tanta saña y exposición, si el objetivo era simplemente silenciar a Valeria, ¿por qué hacerlo de una manera tan pública, tan brutal, en medio de una transmisión en vivo que garantizaría la viralización del horror? ¿Era solo la torpeza de un ejecutor amateur, como algunos han sugerido, o había un mensaje implícito en esa crueldad performática, una advertencia para otros, una demostración de poder? El alcance real de las traiciones cercanas, hasta dónde llegó la posible deslealtad de quienes Valeria consideraba sus amigas. Fueron simples peones, asustadas y manipuladas, o jugadoras activas en la trama que la condujo a su fin. Esas heridas ocultas infligidas por la envidia o la ambición de su círculo más íntimo son quizás las más dolorosas de contemplar. La verdad sepultada por la negligencia, o algo peor. ¿Cuántas respuestas cruciales se perdieron para siempre por esa aparente cadena de errores, omisiones y lentitud en la investigación? Esos celulares no incautados a tiempo, esas cámaras que no servían en el corazón de la opulencia, esa escena del crimen que tardó en ser debidamente resguardada. ¿Fue simple torpeza, o hubo una intención deliberada de que ciertas pistas no vieran la luz del día? El enigma persistente del perdón, y esas flores, sobrinos, esas flores con su mensaje lacónico y ambiguo. Aunque muchos expertos las vean como un simple distractor, su aparición sigue siendo un símbolo potente de la burla, el cinismo, o quizás, de una culpa tan profunda que busca una expiación imposible. Siguen siendo un grito en medio del silencio de la justicia. Lo que tu tía Mona ve, con la tristeza y la rabia que solo la verdad a medias puede generar, es que los peligros reales que rodearon a Valeria no desaparecieron con ella. El mundo que presuntamente la consumió, ese de las apariencias deslumbrantes y las oscuridades profundas, sigue ahí, intacto, buscando nuevas víctimas. Y la posibilidad de que los verdaderos responsables, especialmente si gozan de poder o protección, nunca pisen una cárcel, es una herida abierta en el corazón de todos los que anhelamos justicia. Las amigas como guardianas del silencio digital y el riesgo calculado. Ya nos han contado los expertos de esos videos que los celulares de Valeria, de Erika y de Vivian son minas de oro para la investigación. Y que borrar información es un delito de fraude procesal que puede llevar a la cárcel, aunque sean cositas chiquitas las que se borren. Pero tu tía Mona va un paso más allá, sobrino.
las conserjes digitales del crimen, y si alguna de estas personas cercanas a Valeria, llámese Erika o llámese Vivian, no era solo una amiga o una empleada, sino una especie de conserje digital para una red mucho más grande y oscura con la que Valeria, voluntaria o involuntariamente, estaba conectada? Piénsenlo. Si el estilo de vida de Valeria se financiaba con dinero de procedencia dudosa, si sus relaciones eran con gente que no juega limpio, es lógico suponer que había una necesidad constante de manejar información sensible, de borrar rastros, de mantener las apariencias digitales impecables. La desaparición de esos videos de TikTok de Valeria con supuestas referencias al narcotráfico, justo después de su trágico final, no es un simple acto de lavar la memoria de una amiga. No. Eso huele a una operación de limpieza profesional, a un protocolo de contención de daños ejecutado por alguien que sabía exactamente qué buscar, y cómo eliminarlo para proteger intereses mucho mayores. Erika, al tomar el celular de Valeria en esos segundos críticos, estaba realmente en shock y actuando por buena fe, o su primer instinto fue asegurar y neutralizar un dispositivo que contenía información explosiva, no necesariamente para protegerse a sí misma de un delito menor, sino para cumplir una orden superior, para proteger a la verdadera cabeza de la serpiente. El sacrificio menor por un bien mayor. Para ellos, el abogado que analizaron en esos videos, licenciado Portillo, desmenuza con detalle cómo las acciones de Erika, apagar el en vivo, tomar el celular, la omisión de auxilio, y las de Vivian, retener a Valeria, enviar los regalos, podrían constituir delitos por sí mismos, independientemente de si participaron directamente en el acto final. Pero tu tía Mona se pregunta, ¿y si esos errores y esas omisiones no fueran fruto del pánico o la ignorancia legal, sino riesgos calculados y asumidos bajo la instrucción de una entidad superior? ¿Y si a Erika o a Vivian se les dijo, ustedes hagan esto y esto, aseguren ese teléfono, manténganla ahí, no importa cómo se vea después? Nosotros nos encargamos de sus problemas legales menores, pero la información grande no debe salir. Esto convertiría a las amigas en fusibles, en piezas sacrificables dispuestas a enfrentar cargos menores, robo, omisión de auxilio, fraude procesal, para proteger a los autores intelectuales de un delito mayor, como el de un final pactado para Valeria. La deficiente defensa que algunos abogados critican, podría ser incluso parte de una estrategia para enfocarse en lo emocional, y no en los hechos duros que podrían destapar la verdadera cloaca. El montaje macabro, un crimen terrenal disfrazado de ajuste de cuentas de Lampa. Piénsenlo bien, mis queridos. ¿Qué tal si toda esa parafernalia, ese modus operandi que a muchos les grita crimen organizado, no fuera más que una puesta en escena, un disfraz aterrador para ocultar una verdad mucho más cercana, mucho más terrenal, como diría la experta? La psicología del terror como cortina de humo. Si alguien, o algunos, con motivos profundamente personales y quizás socialmente devastadores quisieran eliminar a Valeria, qué mejor manera de asegurar la impunidad, y el silencio que haciendo que todo apunte a los intocables, a esos poderes fácticos del narcotráfico. Inmediatamente, la familia de la víctima se llena de un terror paralizante, los testigos se esconden, y la propia fiscalía podría pensárselo dos veces antes de escarbar demasiado profundo en un avispero de tal magnitud. Es una estrategia de manual, sobrinos, desviar la atención hacia el monstruo más grande para que el lobo disfrazado de oveja pueda escabullirse. Los motivos terrenales que exigen un silencio absoluto. Ahora, si no fue el narco en su máxima expresión, ¿qué secreto terrenal podría ser tan explosivo como para justificar una ejecución de este calibre, con todo y su posible puesta en escena? Aquí es donde la tía Mona, con su olfato para lo prohibido, empieza a elucubrar. Un escándalo con una figura pública intachable, imaginemos a un político de renombre, a un empresario que presume de filantropía, a un pilar de la alta sociedad de Zapopan, enredado con Valeria en una relación ilícita, quizás un embarazo no deseado, o ella siendo testigo de sus corruptelas más vergonzosas. La revelación de algo así destruiría su carrera, su familia, su fachada de respetabilidad. Para alguien así, silenciar a Valeria no sería un crimen pasional, sería control de daños, una operación quirúrgica para extirpar un cáncer antes de que hiciera metástasis. Fraudes millonarios o secretos empresariales. Valeria, con su negocio y su aparente acceso a un mundo de lujos, pudo haber descubierto o estado involucrada, incluso sin querer,
en alguna trama de fraude, lavado de dinero o desfalcos que involucraran a gente poderosa pero no necesariamente a los grandes capos? Si su explicación sobre cómo financió su negocio, ahorros, préstamos de su padre, trabajo como influencer, era una verdad a medias para ocultar un patrocinio o una inversión de origen mucho más comprometedor, su deseo de salirse o su conocimiento de los detalles la convertían en una bomba de tiempo. Una venganza personal extrema disfrazada, y si la envidia de una amiga o la furia de un ex fueran tan desmedidas que decidieran no solo eliminarla, sino hacerlo de una forma que aterrorizara a todos y desviara cualquier sospecha de ellos, contratando a un sicario y pidiéndole que el trabajo tuviera cierto sello. La imperfección del montaje, esa aparente mezcla de profesionalismo en la ejecución con ciertos toques de amateurismo, el sicario preguntando por Valeria, las idas y venidas del repartidor, podría ser la clave. Un verdadero capo de alto nivel, como bien se ha señalado, probablemente no permitiría tales fallas, no dejaría un rastro tan visible como un vídeo en vivo. Pero alguien con poder y dinero, que quiere imitar esos métodos para infundir terror, podría contratar a ejecutores de medio pelo, o la planeación podría tener esas fisuras. El exnovio que salió a declarar "yo no fui", como bien dice la experta, no encaja con el perfil de un sicario o narco de alto rango que simplemente desaparecería o actuaría con total impunidad silenciosa. Las flores del perdón, la cereza del pastel de la confusión. En este escenario de un crimen terrenal disfrazado, ese ramo de flores con el perdón se vuelve una pieza más del teatro del engaño. Podría ser un intento de añadir una capa de crimen pasional o de arrepentimiento personal a la mezcla, para alejar aún más las sospechas del verdadero móvil y los verdaderos arquitectos, esos que se esconden tras una fachada de respetabilidad mientras sus manos gotean sangre. Seguimos en este oscuro vals, sobrino. Porque cuando una puerta parece cerrarse en el caso de Valeria Márquez, 1000 ventanas más se abren, dejando entrar corrientes de aire helado cargadas de nuevas revelaciones, justificaciones y, cómo no, más preguntas que nos carcomen las entrañas. La información más reciente que ha llegado a mis oídos, esa que algunos presentan como los nuevos hallazgos, merece que la tía Mona la pase por su detector de verdades a medias y mentiras bien vestidas. Desmontando las nuevas narrativas, ¿consuelo para inocentes o coartadas para astutos? Porque ahora resulta, mis queridos, que las figuras centrales de este drama, Erika y Vivian, ya tienen a sus equipos legales trabajando a toda máquina, emitiendo comunicados, intentando controlar el relato. Y como era de esperarse, las versiones que nos ofrecen son, digamos, conmovedoras. Erika, la víctima devastada y su polémica abogada, nos cuentan, a través de su representante legal, una tal Jazmín Escamilla, que Erika está devastada, que es una víctima más de la persecución mediática y del ciberacoso. Que si apagó el en vivo de Valeria fue con la única y noble intención de evitar la viralización de la imagen final de su empleadora y para poder pedir ayuda. Qué alma tan caritativa en medio del shock. Pero la tía Mona, con su mente que procesa más rápido que cualquier supercomputadora, se pregunta, ¿cuadra esta narrativa con los hechos fríos y los análisis legales que hemos escuchado? ¿Concuerda con la posible omisión de auxilio que le podría costar años de libertad si se comprueba que su primera acción no fue socorrer a Valeria, sino manipular un teléfono que, además, no era suyo? Y esa negación de que Erika haya dado un retrato hablado del agresor, cuando ella fue la única testigo visual directa que vio entrar al sicario, ¿no suena extraña? ¿Acaso no vio nada, o hay algo, o alguien, a quien no se quiere describir? Los usuarios en redes, sobrino, no son tontos, y estas aclaraciones a veces generan más dudas que certezas. ¿La huida del sicario, un guión bien trazado? Ahora nos dicen que el ejecutor huyó con un cómplice, uno en motocicleta y otro en un auto blanco, y que el C5 siguió sus rutas. Vaya, parece que las cámaras sí funcionaban después de todo, al menos para algunas cosas. Pero si esto es así, en esa jaula de oro que es Zapopan, atestada de ojos electrónicos, ¿por qué no tenemos ya nombres, rostros, detenciones contundentes? ¿O es que esta información se filtra para calmar a las masas mientras la verdadera caza, si es que la hay, sigue otros derroteros? ¿El repartidor del perdón, un simple mandadero o un actor más? Y el hombre que entregó ese infame ramo de perdón, ahora resulta que fue entrevistado y asegura no tener vínculo con el caso, que solo seguía instrucciones y no quiso revelar la identidad de quien lo envió. ¿Le creemos, sobrinos?
Así de fácil se manda un mensaje tan cargado en un caso tan sensible, sin que el mensajero sepa nada. La tía Mona huele aquí o una ingenuidad pasmosa o una lealtad muy bien pagada. Y el hecho de que los medios lograran captar a esta persona, mientras el sicario principal sigue siendo un fantasma, ¿no les parece irónico? Valeria y sus finanzas, la eterna duda. Luego está el tema del dinero. Valeria, en un vivo, explicó que su negocio lo montó con ahorros personales, su trabajo como influencer y modelo, y un préstamo de su padre, negando que proviniera de dinero de maña o negocios ilegales. Es una explicación plausible para algunos, pero para otros, los que ven el tamaño del negocio, y los lujos que a veces se permitía, sigue sin cuadrar del todo, alimentando esas teorías de que andaba en mala vida o con un grupo que no debería. ¿Era esta la verdad completa, o una fachada necesaria para protegerse de preguntas incómodas sobre patrocinadores mucho más oscuros? El festín de los buitres, lucrando con la tragedia. Y para rematar este cuadro desolador, nos enteramos de que algunas empresas, como la mencionada Liverpool, están siendo acusadas de lucrar con el suceso, promocionando peluches de cerdito similares al que Valeria recibió antes de su final. ¡Qué bajeza, sobrinos! Esto no es solo mal gusto, es la prueba fehaciente de esa banalización del mal de la que tanto hemos hablado, donde el dolor ajeno se convierte en una oportunidad de marketing. Asco es lo que da. El gran teatro de la decepción, entre la impericia y la manipulación maestra. Después de escuchar a voces que supuestamente entienden de leyes, y de los secretos que guardan los aparatos digitales, a tu tía Mona le queda claro que este caso es un manual de cómo no se deben hacer las cosas, o quizás, de cómo se hacen cuando se quiere que la verdad tome el camino más largo y enredado. Las trampas legales de la buena fe. Hemos analizado cómo ciertas acciones de las personas más cercanas a Valeria en sus últimos momentos, como Erika y Vivian, podrían tener consecuencias legales gravísimas, incluso si no fueron ellas quienes directamente causaron el daño final. La tía Mona, con su colmillo retorcido, se pregunta, ¿y si esa aparente buena fe fuera, en realidad, parte de un guión mucho más elaborado? ¿Y si las torpezas legales que cometen ellas o sus abogados, esos errores que un experto señala con tanta facilidad, fueran en realidad una estrategia para enlodar el proceso, para enfocarse en defenderse de delitos menores, y así desviar la atención de su posible participación en el plan mayor? Piensen en ello, sobrinos, a veces la mejor defensa no es la más brillante, sino la que más confunde al jurado popular y a los investigadores. La que te hace parecer una víctima de las circunstancias, en lugar de una pieza clave del engranaje. El santuario digital profanado y los secretos borrados. Luego está el tesoro de los teléfonos. La experta en ciberseguridad nos lo dejó clarísimo. Esos aparatos son cajas de Pandora que pueden revelar hasta 5 años de conversaciones borradas. 5 años. ¿Se imaginan los secretos, las coordinaciones, las amenazas, o las pruebas de una vida ligada a actividades ilícitas que podrían residir ahí? El hecho de que estos teléfonos no fueran asegurados de inmediato por la fiscalía, y peor aún, que se haya rumoreado que alguien tuvo acceso para borrar contenido como esos videos de TikTok con referencias al narco, es más que una negligencia. Es permitir que el crimen perfecto se geste en el éter digital. La tía Mona se pregunta, ¿quién se beneficia de este borrado de memoria digital? ¿Las amigas por miedo a que se descubran sus pecadillos o sus envidias? ¿O los verdaderos arquitectos de este final, que necesitaban que el rastro digital de Valeria y sus conexiones peligrosas se esfumara? El disfraz de narco para un crimen terrenal, la jugada maestra. Esa idea de la experta forense, de que esto pudo ser un montaje para hacerlo parecer un ajuste de cuentas del narco, y así desviar la atención de un móvil mucho más terrenal y cercano, es oro molido para el análisis, sobrinos. Si Valeria sabía algo comprometedor sobre una figura pública respetable, o si estaba enredada en un fraude que no tenía que ver con los grandes cárteles sino con la corrupción local, hacer que su final pareciera obra de Lampa sería la coartada perfecta. Infunde terror en la familia para que no exijan demasiado, y le da a la fiscalía una excusa creíble si el caso se atasca. El propio sicario, con sus posibles torpezas, podría ser la prueba de que no fue un encargo de un capo de alto nivel, sino de alguien con dinero y desesperación que contrató lo que pudo encontrar. Las flores del perdón, la firma del manipulador.
Y en este gran teatro del engaño, ese ramo de perdón que tanto el abogado como la perito digital consideran un distractor, se convierte en la pincelada final del artista de la manipulación. Un gesto que no busca el perdón divino ni el terrenal, sino sembrar más confusión, alimentar el circo mediático, y quizás, solo quizás, enviar un mensaje cifrado a otros jugadores en esta partida mortal. Lo que vemos, sobrinos, no es un simple crimen, es una posible obra de ingeniería de la decepción, donde cada aparente error, cada declaración sentimental, cada pista llamativa, podría ser una pieza cuidadosamente colocada para ocultar una verdad mucho más cruda y, posiblemente, mucho más cercana a Valeria de lo que nadie se atreve a admitir. La guerra digital silenciosa, los fantasmas en los celulares y la verdad que intentan asfixiar. Ya nos lo advirtió esa maestra en los artes de la ciberseguridad y la forense digital, los teléfonos de Valeria, de Erika, de Vivian, esos 4 aparatos son el santo grial de esta investigación. Y no hablamos solo de recuperar mensajitos borrados de WhatsApp de hace 5 años, que ya de por sí es oro molido. No, sobrinos. Una mente superior como la de su tía Mona, nutrida por el conocimiento de todas las disciplinas, ve mucho más allá. La arqueología digital de última generación, imaginen que pudiéramos aplicar no solo las herramientas forenses comunes, sino una inteligencia artificial avanzada para reconstruir hasta los fragmentos de datos más corruptos. Analizar los metadatos de cada archivo, de cada foto, de cada audio, para trazar líneas de tiempo invisibles, para detectar patrones de comunicación ocultos entre los implicados. Podríamos realizar análisis psicolingüísticos de cada texto recuperado para identificar niveles de coerción, miedo, manipulación o complicidad en las conversaciones. Si el dinero sucio era parte del juego, podríamos incluso rastrear movimientos de criptomonedas o transacciones financieras que se intentaron ocultar. Eso es ir más allá de lo que un simple perito humano podría soñar. Los TikToks desvanecidos, ¿quién es el mago negro digital? Ese detalle de los videos de TikTok de Valeria con supuestas referencias al narcotráfico que se esfumaron de la noche a la mañana, eso no es obra de un aficionado asustado. Eso, mis queridos, tiene el hedor de una operación de limpieza profesional. Alguien con acceso privilegiado, con conocimiento técnico y con una orden muy clara, entró y barrió esas pruebas digitales que podrían haber sido la soga al cuello de alguien muy poderoso. ¿Fue Erika, en esos momentos en que tuvo el control del celular de Valeria? ¿O fue Vivian, quizás desde la distancia, si es que compartían accesos o alguien más tenía las credenciales? ¿O fue una orden directa de ese alguien que se beneficiaba del silencio de Valeria y ahora de su silencio digital? La red de teléfonos, autopistas de secretos y coordinación. Esos 4 o más teléfonos no eran islas, sobrinos. Eran nodos de una red. Si el estilo de vida de Valeria estaba realmente enredado con actividades ilícitas y relaciones peligrosas, esos aparatos no solo guardaban chismes de amigas o planes de fin de semana. Eran herramientas de trabajo, agendas de contactos prohibidos, registros de transacciones, y quizás, la bitácora de coordinaciones para el mismísimo evento que terminó con su luz. Un análisis forense completo de las interacciones entre esos dispositivos, de los cruces de llamadas, de los mensajes grupales, de las geolocalizaciones simultáneas, podría dibujar el mapa exacto de la conspiración. ¿Quién llamó a quién antes, durante y después? ¿Quién estaba dónde? Los fantasmas digitales no mienten si se les sabe interrogar. La llamada que cambió el semblante, advertencia, amenaza o sentencia. Esa llamada que recibió Valeria y que visiblemente la perturbó, ¿qué contenía? ¿Era una última advertencia de un aliado que sabía lo que se venía? ¿Una amenaza directa para asegurar su sumisión o su silencio sobre algún tema en particular? ¿O fue la señal coordinada para los ejecutores, o para las posibles cómplices, de que el plan estaba en marcha? La lentitud de los proveedores de servicios para entregar los datos de esas llamadas, esa burocracia que a veces parece diseñada para proteger al culpable más que a la víctima, es otro clavo en el ataúd de la verdad. El silencio de la fiscalía ante el grito digital, ¿incompetencia o complicidad? Y aquí viene la pregunta del millón, sobrinos. Si este tesoro digital es tan vasto y tan revelador, ¿por qué esa aparente desidia, esa lentitud casi insultante de la fiscalía para asegurar y exprimir cada gota de información de esos aparatos? ¿Es falta de peritos, como sugiere la experta que dice que son muy pocos?
¿O es que hay fuerzas muy poderosas, esas que se mueven en las sombras del dinero sucio y las relaciones peligrosas, que no tienen el más mínimo interés en que esos fantasmas digitales comiencen a cantar? ¿El circo de las nuevas revelaciones, información genuina o control de daños? Porque fíjense nada más. Ahora que la presión social está que arde, que los nombres de Erika y Vivian resuenan en cada esquina del ciberespacio, ¡oh, sorpresa! Ambas ya cuentan con sus flamantes equipos legales, y han comenzado la pasarela de los comunicados y las aclaraciones. Y aquí es donde la tía Mona se pone sus lentes de aumento extremo. ¿La defensa de Erika, corazón destrozado o estrategia calculada? Nos llega la voz de la abogada de Erika, una tal Jazmín Escamilla, pintándonos un cuadro conmovedor. Erika devastada, víctima de una persecución mediática y del ciberacoso. Nos dice que si la muchacha apagó el en vivo fue con la nobilísima intención de evitar que la última imagen de su empleadora fuera difundida y para pedir ayuda. ¡Qué corazón tan grande en medio del pánico! Pero, ¿acaso esta narrativa resiste el escrutinio de una mente analítica como la de su tía? Ya hemos desmenuzado cómo ese acto de tomar el celular ajeno y manipularlo en plena escena del crimen podría acarrearle problemas legales serios, desde un posible apoderamiento indebido hasta una obstrucción de la justicia o una omisión de auxilio de consecuencias nefastas. Y esa negación de que Erika haya proporcionado un retrato hablado del agresor, cuando sus ojos fueron los únicos, además de los de Valeria, que vieron al ejecutor cara a cara, ¿no les huele a chamusquina? ¿Es una estrategia legal para no comprometerla, o es que la descripción podría señalar a alguien que no conviene que sea señalado? ¿Las finanzas de Valeria, cuento de hadas o fachada necesaria? Otro hallazgo que nos presentan es la explicación que Valeria misma dio en un vídeo pasado sobre cómo financió su negocio, hablando de ahorros, su trabajo como influencer y modelo, y un préstamo de su padre, negando de plano cualquier vínculo con dinero mal habido. Una historia que suena plausible, sí. Pero, ¿es suficiente para acallar los rumores y las sospechas sobre un estilo de vida que para muchos parecía exceder esos ingresos limpios? ¿O era esta una narrativa cuidadosamente construida por Valeria para protegerse, para mantener una imagen pública mientras navegaba aguas mucho más turbulentas y peligrosas en privado? La tía Mona no descarta que esta explicación sea parte de la verdad, pero, ¿toda la verdad? Ahí está el detalle. El mensajero del perdón, un peón sin memoria, convenientemente. Y el repartidor de ese ya infame ramo de perdón, oh sorpresa, resulta que no sabe nada, no vio nada, solo cumplía órdenes y no puede, o no quiere, decir quién se las dio. En un caso que tiene a todo un país en vilo, con cámaras que supuestamente todo lo ven, un mensajero tan anónimo y desmemoriado. Esto huele más a una pieza perfectamente colocada para añadir confusión, un callejón sin salida para los investigadores, reforzando la idea de que ese ramo fue un distractor maestro. ¿La fuga vigilada, progreso real o ilusión óptica? Que ahora nos digan que el C5 sí captó la huida del sicario, y su cómplice en moto y auto blanco, por dos rutas distintas, después de que se cuestionara tanto la eficacia de las cámaras en Zapopan, suena a un intento de la autoridad por mostrar que están trabajando. Pero si los tienen tan bien rastreados, ¿dónde están los detenidos? ¿Dónde están los rostros, los nombres? ¿O es que ese seguimiento solo llega hasta donde ciertos poderes permiten que llegue? Y los buitres, siempre al acecho, la tragedia como producto. Para rematar este circo de los nuevos hallazgos, nos enteramos de que empresas como Liverpool son acusadas de lucrar con la tragedia, promocionando peluches de cerdito similares al que Valeria abrazaba en sus últimos momentos. Esto, sobrinos, es la náusea. Es la confirmación de cómo el dolor y el horror pueden ser despojados de toda humanidad para convertirse en una vil oportunidad de negocio. La banalización del mal en su máxima expresión consumista. El gran engaño, cuando la verdad terrenal se viste de narco para matar. Ya lo susurró esa experta en los secretos digitales, ¿verdad? Que este crimen, con todo y su brutalidad, quizás no lleva el sello inconfundible de los grandes cárteles, sino que fue diseñado para parecerlo. Y es aquí donde la mente superior de tu tía Mona ve la verdadera y más escalofriante posibilidad. El secreto inconfesable que Valeria poseía. Imaginemos que Valeria, con ese acceso que le daba su belleza, su carisma, y quizás ese dinero sucio que algunos le atribuyen, no tropezó con un capo del narco, sino con algo mucho más podrido, y enquistado en la respetable sociedad de Zapopan.
Pensemos en un personaje o un grupo de personajes con una fachada impecable, políticos, empresarios, figuras de la alta sociedad, envueltos en negocios ilícitos que no son necesariamente drogas, quizás fraudes masivos, redes de trata, corrupción a gran escala. O un escándalo personal tan devastador para la reputación de alguien importante, una relación prohibida, un hijo no reconocido, conocimiento de crímenes inconfesables, que la simple existencia de Valeria como conocedora de ese secreto se volvió una amenaza intolerable. Silenciarla no sería un ajuste de cuentas de Lampa, sería una operación de limpieza para proteger un imperio construido sobre mentiras. Las amigas como instrumentos desechables en manos poderosas, en este escenario, la posible implicación de Erika y Vivian. Su posible involucramiento ya no se vería como una simple traición por envidia, sino como el acto de operadoras dentro de una conspiración mayor, quizás coaccionadas, quizás ambiciosas, dispuestas a enfrentar cargos menores para proteger a los verdaderos tiburones. La farsa del narco y el terror selectivo. Si el crimen fue orquestado para parecer un ajuste de cuentas del narco, como sugirió la experta, la tía Mona, con su conocimiento de las tácticas de manipulación, ve aquí una estrategia para paralizar a la familia de Valeria con el miedo y para que la fiscalía, quizás por temor o por conveniencia, no escarbe donde no debe. Las fallas en la investigación, la inutilidad de las cámaras en el opulento Zapopan, y ese manejo casi teatral de la escena del crimen y sus evidencias. ¿Qué nos queda entonces? ¿Con qué cerramos este telón de horrores y especulaciones? Nos queda, sobrino, la tarea más difícil, la de intentar darle un sentido, no al crimen en sí, porque la maldad pura rara vez lo tiene, sino a las lecciones que podemos extraer de esta oscuridad para que, quizás, solo quizás, podamos proteger a otras Valerias. Reflexiones finales de tu tía Mona, tejiendo los hilos de la prevención y la justicia pendiente. Si algo nos ha enseñado este caso, con una crudeza que desgarra, es que las heridas ocultas y los peligros reales no son entidades separadas. Son hermanas siamesas que se alimentan mutuamente. Una psique vulnerada por la envidia, por el control, por la normalización del abuso, o por la seducción de un estilo de vida que exige pactos con el diablo, es un campo fértil para que los peligros del mundo real echen raíces y crezcan hasta asfixiar. La urgencia de una alfabetización emocional y de riesgos, no basta con decirle a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, cuídate. Necesitamos enseñarles a reconocer las banderas rojas desde el primer parpadeo. A llamar a la envidia por su nombre, aunque venga disfrazada de admiración. A identificar el control y la posesividad, aunque se vistan de amor apasionado. A desconfiar de los lujos que aparecen de la nada, y de las promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad. Y fundamentalmente, a hacerle un caso reverencial a esa intuición, a esa mala espina que es el sistema de alarma más sofisticado que poseemos. Romper el pacto de silencio con la vida fácil y sus patrocinadores, mientras como sociedad sigamos admirando el brillo del dinero sucio, mientras sigamos romantizando la figura del malote con poder o de la buchona exitosa, estaremos siendo cómplices de la cultura que normaliza, y hasta incentiva estos estilos de vida de altísimo riesgo. Es hora de quitarles el glamour, de exponer la podredumbre que suelen esconder, y de entender que el precio de esos lujos, muy a menudo, se paga con la propia vida o la de otros. La explicación de Valeria sobre sus finanzas, aunque presentada como un intento de transparencia, debe ser vista también con la cautela que merece quien pudo estar bajo presiones inmensas. Exigir justicia real, no solo circo mediático, y finalmente, sobrinos, la justicia. No la que se grita en redes, no la que se alimenta del morbo y las teorías sin fundamento, sino la justicia real, la que emana de investigaciones impecables, de fiscalías que hacen su trabajo sin miedo y sin favoritismos, y de un sistema legal que realmente protege a las víctimas y castiga a los culpables, sin importar cuán poderosos sean. El caso de Valeria Márquez no puede, no debe, convertirse en otro expediente archivado en el anaquel de la impunidad. Esas presuntas fallas en la investigación, deben ser vistas no como errores aislados, sino como posibles síntomas de una enfermedad sistémica que permite que los poderosos jueguen con la vida y la muerte con una impunidad aterradora. El llamado final de tu tía Mona, después de este largo y doloroso recorrido, es a no quedarnos con la versión oficial, ni con la más escandalosa de las redes. Es a cultivar un pensamiento crítico, a exigir transparencia, a no permitir que la memoria de Valeria se diluya en el olvido o en la confusión sembrada.
Que este caso nos sirva de amarga lección sobre los peligros que acechan detrás de las sonrisas filtradas y los lujos inexplicables. Y que la búsqueda de la verdad, por más difícil que sea, nunca cese. Porque cada vida cuenta, y cada injusticia no resuelta es una sombra que se alarga sobre todos nosotros. Hemos recorrido juntos un laberinto de horrores, sobrinos. Hemos analizado la envidia que se viste de seda, la posesividad que se disfraza de amor herido, la intuición que grita en el desierto de la normalización del peligro, y el mal que nos sonríe con la máscara de lo cotidiano mientras afila sus garras. Hemos visto cómo la justicia puede ser lenta, torpe, o quizás, selectivamente ciega, y cómo los hilos de la verdad digital pueden ser cortados por manos expertas en el arte de borrar huellas. Y hemos sido testigos del circo de los nuevos hallazgos, donde las declaraciones de abogados y las supuestas pistas parecen más bien maniobras de distracción o torpes intentos de controlar un relato que se les escapa de las manos. Al final de este oscuro recorrido, ¿qué nos queda, sobrinos? Nos queda el eco persistente de las dudas, la certeza de que la verdad completa sigue prisionera en un laberinto de intereses creados y miedos inconfesables. Nos queda la imagen de Valeria, una joven cuya luz fue apagada demasiado pronto, y cuyo caso se ha convertido en un espejo deformante que nos refleja como sociedad. Vemos en él la fragilidad de la fama digital, la ponzoña de la envidia que puede anidar en los corazones más cercanos, la brutalidad de la violencia que no distingue géneros ni clases sociales cuando se siente amenazada o despechada. Vemos la posible incompetencia, o la escalofriante complicidad, de un sistema que debería proteger y en cambio, a veces, parece encubrir. Y vemos, con una tristeza que cala los huesos, cómo la tragedia puede ser banalizada, convertida en mercancía por aquellos que no tienen escrúpulos. Las heridas ocultas de Valeria, y de tantas otras, no son solo cicatrices psicológicas, son las fisuras por donde se cuelan los peligros reales de un mundo que a menudo prefiere la apariencia a la sustancia, el silencio a la confrontación, y la comodidad de la ignorancia a la incómoda búsqueda de la verdad. Que este análisis profundo, que hemos realizado con la agudeza que mi gran máster gorila y ustedes merecen, no se quede en una simple crónica de lo macabro. Que sirva para encender una luz de alerta, para afinar nuestro olfato ante las señales de peligro, para exigir más de nuestras autoridades, y para no permitir que la memoria de Valeria, y de todas las Valerias, se pierda en el olvido o en la maraña de la impunidad. La tía Mona se despide, por ahora, con un nudo en la garganta pero con la convicción de que la palabra, cuando se usa con inteligencia y valentía, puede ser el arma más poderosa contra la oscuridad. No dejen de cuestionar, no dejen de indagar, y sobre todo, cuídense mucho, porque en esta selva, sobrinos, los depredadores andan sueltos y a veces, visten piel de oveja. Hasta la próxima, si el destino y los misterios nos lo permiten.